Buen día, hoy vamos a ver cómo se fabrica alma y espíritu. El alma en este momento está atrapada en nuestros defectos psicológicos, toda esa energía que es parte de nuestra alma, nuestros defectos la tienen ahí acondicionada, manipulada, etc. Nosotros fabricamos el alma a medida que eliminamos nuestros defectos psicológicos. Solamente a través de la muerte psicológica podemos liberar la energía que hay ahí para la cristalización de nuestra alma. El alma es un conjunto de virtudes y pues nosotros, por ejemplo, no poseemos la virtud de la honradez, a veces sí y a veces no. Eso significa que debemos eliminar el yo ladrón para que realmente exista dentro de nosotros esa virtud. Así con todos los defectos, nosotros a veces actuamos de una manera y a veces de otra. Entonces debemos eliminar el ego para que todas las virtudes florezcan dentro de nosotros. También es un conjunto de poderes sobre la naturaleza que se desarrollan a medida que el Kundalini va ascendiendo y se van pasando ciertas pruebas. Nos entregan poderes sobre la naturaleza. Cuando uno domina, por ejemplo, sus propias aguas, entonces es capaz de dominar las ondinas y nereidas. Cuando uno domina la materia, el cuerpo físico, lo que correspondería a la tierra, pues tenemos el poder de gobernar a los gnomos y pigmeos de la tierra. Entonces podríamos detener terremotos, también detener las aguas, relacionado con el fuego, podríamos apaciguar huracanes, apaciguar una llama. Y con respecto al aire también, huracanes, tempestades, nosotros podríamos detenerlas si desarrollamos nuestros poderes. Pero pues estos poderes están asociados al que tiene virtudes. Si nosotros tuviéramos una ira intensa, no vamos a ir a quemarle la casa al vecino contra a esa persona que de pronto no nos agrada. Entonces por eso se deben pasar ciertas pruebas. Uno debe ser realmente puro, casto en pensamiento, palabra, obra, para que nos entreguen esos poderes, o si no, pues esos poderes en manos de un demonio pues haría desastres. Entonces debemos eliminar el ego para tener derecho a esos poderes y ahorrar esa energía para que el Kundalini ascienda, pues trabajando en el segundo factor. Y pues también es un desarrollo de ciertas fuerzas. Hay cosas que muchas personas no son capaces de hacer, se sienten débiles, pero con el alma pues la persona tiene toda la energía, la vitalidad, la fuerza para desarrollar cualquier misión, función que quiera emprender. Y las facultades del alma que las perdimos cuando empezamos a fornicar. Nosotros perdimos la telepatía, la intuición, la clarividencia, el oído mágico, el poder de salir en astral, en jinas, etc. Entonces son las virtudes que si creamos nuestra alma, volverán a nosotros nuevamente, nos las entregarán. Bueno, para crear esta alma se requiere un trabajo constante en los tres factores. Uno debe recibir el conocimiento que como una guía, pues esto ya sería a nivel intelectual. Las conferencias que aquí enseñamos pues son una guía para que la persona busque dentro de sí su propio conocimiento. Entonces con estas herramientas de los tres factores de la revolución de la conciencia, que la persona compruebe por sí misma, no de forma intelectual, porque el intelectual no crea alma, tenemos que practicar. Entonces, a medida que nosotros vamos comprendiendo pues esta enseñanza, vamos a fabricar nuestra alma, pues poniendo en práctica esta misma enseñanza. Tiene que ver con que eliminemos nuestro ego y ahorremos nuestras energías sexuales equilibrando nuestros centros. Y una vez ahorrada la energía, pues hay que tener pareja del sexo opuesto para transmutar esas energías. Entonces decía el Maestro Jesús: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. ¿Por qué solo uno? Porque pues si miramos, esta enseñanza no la recibe todo el mundo.
la mayoría de personas anda identificada con su trabajo, con el dinero, con su diario vivir. Entonces no busca dentro de sí algo, pues lo espiritual. Se conforma con lo que le dicen la sociedad, lo que el mundo sigue, pues como cuando dicen para dónde va Vicente, para dónde va la gente, entonces cada cual hace por imitación lo que otros hacen. Tenemos que descubrir también que tenemos mucho karma y por eso, por esa razón, alguna vez no entregamos la enseñanza teniéndola, entonces ese egoísmo nos produce cierto karma que hace que nosotros no seamos merecedores de recibir esa enseñanza, no la valoramos. Entonces muchas personas por karma no encuentran, pues como decía el Maestro Jesús, que no hay que tirarle las perlas a los cerdos. Entonces hay personas que ya definitivamente, pues así la reciban, la escuchen, no la entienden o no la van a aprovechar. Bueno, trabajando la persona constante en el nacimiento espiritual, trabajando con sus energías, eliminando el ego y haciendo sacrificio por la humanidad, que es lo que da méritos de corazón. El sacrificio por la humanidad es el amor hacia la humanidad, querer ayudar a otras personas a que se liberen del ego, puedan crear su alma y volver al absoluto. Bueno, si nosotros practicamos constantemente estos tres factores, pues llegará el día en que empezamos el trabajo. En el momento la persona que recibe pues el temario no ha empezado. Empieza cuando se le llama prender fuego, que es pasar unas pruebas. Tiene que la persona vencer el guardián del umbral, que es ser capaz de enfrentarse a su propio ego. Entonces, cuando inicia el trabajo, lo que llamaríamos la primera montaña, que es la montaña del nacer. La montaña del nacer tiene, pues primero, el primer trabajo es prender fuego. O sea, el Kundalini, activar que nuestras energías inicien su ascenso hacia arriba, y eso solamente se hace cerrando la llave, o sea, dejando de fornicar. Si nosotros no logramos la castidad, pues el ascenso del fuego no se dará y no podemos lograr estas iniciaciones. Entonces, el iniciado es el que empieza, el que inicia un trabajo. Entonces, primero es prender fuego. Luego empiezan las iniciaciones. La primera iniciación de misterios mayores, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. En la quinta iniciación, en cada iniciación se va creando un cuerpo. Entonces vemos en la primera iniciación creamos el cuerpo físico, en la segunda el cuerpo vital, o lo regeneramos porque ya los poseemos. En la tercera el cuerpo astral, este sí lo creamos. La cuarta el cuerpo mental. Y en la quinta, el cuerpo causal o de la voluntad. Bueno, estos dos es el primer trabajo que debemos hacer, que debemos regenerarlos. Cuando los regeneramos, pues adquirimos más conciencia en la parte astral. Pues hemos eliminado una parte de ego, entonces hay más conciencia despierta. Que eso nos ayuda para que cristalicemos dentro de nosotros el alma. Bueno, nosotros llamaríamos alma a la creación de estos tres cuerpos, del cuerpo astral, mental y causal. En el momento nosotros tenemos un embrión de alma, un embrión de cuerpo astral, no tenemos una mente, sino multitud de mentes, cada yo piensa por sí mismo y voluntad es de los yoes, cada yo, cada efecto psicológico nos maneja a su voluntad. Nosotros no tenemos dominio sobre nosotros mismos. Si alguien nos irrita, lo insultamos. Después de pronto nos arrepentimos porque nos descontrolamos. Bueno, en la quinta iniciación de misterios mayores hay otra prueba. La prueba es con el guardián de los caminos. Este guardián nos invita a que escojamos el camino del nirvana. Son dioses, ellos ya llegaron a ese punto
eliminaron un porcentaje de ego, tienen mayor conciencia despierta, tienen hasta un 72% de conciencia despierta. Tienen sus cuerpos, tienen facultades, pero entonces ellos dicen al iniciado que es camino, que no siga por el camino directo, que es muy difícil, que no, que cómo se va a meter por allá, que es una locura. Entonces, el que quiere hace la voluntad del Padre. Entonces, hacer la voluntad del Padre es, Él escoge el camino directo porque Él quiere que regresemos a Él. Entonces, a pesar de que se ve muy tentador el camino del nirvana, que es de felicidad y eso, pero con el tiempo, pues pasarán multitud de años y nosotros seguiremos igual en la rueda del samsara, naciendo o muriendo, hasta que al fin todo lo que habíamos alcanzado de pronto algún día lo perdemos. Entonces no es recomendable escoger el camino del nirvana. El camino del Cristo, aunque es difícil, pues ya tenemos la orientación del Cristo y Él nos da la fuerza necesaria para continuar. Entonces aquí desciende de arriba el alma divina, y esta que sería el alma humana se fusiona, haciendo lo que llamamos el matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de estas dos almas, la divina y la humana. Entonces lo que nosotros debemos hacer es crear alma humana. ¿Cómo? Pues ya dije que con los 3 factores, con la energía sexual, eliminando el ego, tenemos que ser probados de instante en instante. Este camino es probatorio. Entonces hay muchas pruebas. Si uno recoge una monedita de 100 pesos del suelo, pues por más insignificante, no es de uno, entonces es un pequeño detalle que perdemos las pruebas si en el astral nos lanzan esa prueba, o aquí en el físico también. Muchas pruebas relacionadas con los diferentes defectos, de ira, de codicia, de lujuria. Viene alguien a tentarnos, si caemos. Podemos volver nuestra vida a un caos si no estamos en autoobservación psicológica. Si estamos en autoobservación, nuestra conciencia nos va guiando, pero caemos en muchas equivocaciones por no estar alertas, por no estar pendientes de nuestra mente, nuestra emoción, nuestra parte sexual, nuestros instintos. Entonces, lo importante es que vivamos en autoobservación para así pasar las pruebas, estar pues, de la mano con nuestra Madre Divina, para que ella nos ayude, nos guíe, nos elimine los defectos psicológicos que nos impiden avanzar. Entonces, el defecto psicológico en sí es una fuerza opositora que impide que nosotros cristalicemos alma dentro de nosotros. Entonces debemos suplicar a nuestra Divina Madre para que ella desintegre ese defecto, libere esa energía ahí atrapada y se desarrolle la virtud necesaria. Pero pues ella solo lo hace cuando hemos comprendido el defecto. Si nosotros no nos dedicamos a estudiarnos a nosotros mismos, pues podemos ver los defectos en los demás, pero si no los vemos en nosotros, pues nunca vamos a avanzar. Para avanzar en este camino se necesita ser constante. Si tenemos desánimo, tristeza, o por el contrario orgullo, prepotencia, pues ninguna de estas cosas nos sirven para el avance espiritual, para la creación de nuestra alma. Debemos estar alertas en todo momento para que estos defectos no se robustezcan, para eliminarnos, y así pues sí podremos hacer un trabajo de lograr la fusión de estas dos almas. El alma divina, que es lo que se consideraría el espíritu o lo que llamamos el 3% de conciencia, que son los cuerpos que están, los que siguen a este, que sería el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Entonces estos dos cuerpos hacen parte de esa alma divina que nosotros no nos hemos conectado. Hasta que no creemos el alma humana, no nos vamos a conectar con esa alma divina. Bueno, de ahí en adelante, hasta que no creemos esa alma divina, no podremos
crear espíritu. Se habla de que si no practicamos, entonces de mil que me encuentra, uno me sigue. Quiere decir que solamente de 1000 personas que reciben la enseñanza, una sola se pone a practicar. Por eso tantas personas en el mundo, pero como no practican, han recibido la enseñanza, por lo general uno se dedica al intelectualismo, a leer, a querer saber más, se fascina uno con la teoría, y si no practica, si no elimina el ego, si no transmuta uno, si no ahorra sus energías, si no equilibra los centros, pues no practicamos, entonces no seguimos al Cristo. Bueno, dice que de 1000 que me siguen, uno es mío. Es aquí en la prueba del guardián de los caminos. De 1000 que llegan a la quinta iniciación de misterios mayores y le ponen la prueba, solamente uno escoge el camino directo. Porque pues no hacen la voluntad del Padre. Si uno se decide desde un principio a hacer la voluntad del Padre, pues y si se tiene la fuerza, o sea, debe estar la persona muy asociada con su ser, haciendo siempre la voluntad del Padre, para que en ese momento sea Él el quien decide, porque la persona se puede sentir fracasada, o que ya ha sido muy duro el trabajo hasta ahí, entonces viene el derrotismo. Pero con la ayuda de nuestro ser, pues vamos a seguir al camino hacia el Cristo, o a la fusión del alma divina con el alma humana, que con eso sí podríamos crear el espíritu, que sería el trabajo de la segunda montaña. La segunda montaña viene a ser la montaña del morir, la montaña de la muerte, porque nosotros aquí tenemos un 72% ya de conciencia liberada, pero la fusión con estos dos cuerpos nos dan un 12% más, y el restante corresponde a los yoes causa. Los yoes causa van a ser desintegrados con la ayuda de nuestro Cristo interior. Él nos lleva de la mano a nuestros propios infiernos atómicos para rescatar allí esas conciencias que pues están en las infradimensiones. Eso solamente lo comprenderemos estando aquí. Nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos a esos yoes. ¿Por qué? Pues caeríamos. Nos ponen una prueba, una tentación, y caemos. Solamente con la ayuda de Cristo es como vamos a poder pasar esas pruebas y iremos avanzando en el camino de la muerte. Aquí al iniciar le dan a uno una espadita pequeñita, le llaman una espada de cacha blanca, que es la espada de plata, y esta va creciendo con las iniciaciones. Pues depende el nivel de la caña o del fuego por la columna vertebral, pues asimismo es la medida de la espalda, de la espada. Entonces esta irá creciendo desde los órganos sexuales, depende de las iniciaciones, pues depende de las vértebras, pues esta espadita irá creciendo. Cuando ya llega acá a fusionarse con el espíritu, entonces aquí esta espadita se convierte en espada de fuego. Aquí es de plata y aquí es de fuego. La espada flamígera con la que va a desintegrar o se va a enfrentar pues se habla de los 12 trabajos de Hércules, que son en la parte mitológica, se hablan de unas luchas contra ciertos monstruos, ciertas cosas, y nosotros pues aquí en la segunda montaña debemos luchar con esas cosas que están dentro de nosotros. Yoes tenebrosos, yoes perversos. Los yoes causa, es el origen, la causa, donde nació, y pues para llegar ahí, pues por nosotros mismos no podríamos. Entonces, una vez creado, aquí también se crean los cuerpos. Estos son los cuerpos de oro. Perdón. Aquí son los cuerpos de oro. Aquí son de fuego o solares. Entonces primero estos cuerpos los hacemos solares, y en la segunda montaña los perfeccionamos. Los mismos 7 cuerpos
van a ser purificados, perfeccionados y van a ser de oro puro. Estos cuerpos son los que nos van a dar la sabiduría para conectarnos y encarnar al Cristo. Una persona que tiene defectos no podría recibir el voltaje o la fuerza crística. Entonces, el espíritu viene siendo esa misma fuerza crística que vamos a encarnar dentro de nosotros. Aquí nace, después de la quinta iniciación de misterios mayores, ahí nace, pero ella nos va ayudando a eliminar esos yoes causa, esa fuerza, y lograremos encarnar al Cristo, que sería el espíritu de vida. Ahí sí, una vez el iniciado se fusiona con esta parte del ser, pues ya es cuando se habla de que tendrá vida eterna, ya no morirá jamás. Entonces, el trabajo siempre es con los tres factores. Crear estos cuerpos, tenemos que empezar. Si nosotros no ahorramos nuestras energías, no empezamos nunca. Para crear un cuerpo, esto es relativo el tiempo en que la persona puede crear. Depende de la fuerza que le da su ser. Si la persona aquí se pone activa, a trabajar, a hacer sacrificio por la humanidad, el ser le va dando fuerza para que continúe. Si la persona es perezosa, desganada, no quiere trabajar sobre sí misma, pues no adquiere esa fuerza que necesita para la creación de los cuerpos y permanecer en el trabajo, porque se requiere constancia. Si nosotros no trabajamos sobre nosotros mismos, no vamos a recibir esa fuerza que necesitamos para permanecer ahí constantes. Nosotros podremos equivocarnos en algo, confundirnos, pero el que nos confunde siempre es el ego, por eso debemos eliminarlo. ¿Sí? Nosotros vemos que en el proceso crístico hay unas caídas, se podrá caer, pero nos debemos levantar. Pues esta vida es de aprendizaje, este camino, y pues la mente es la que nos podría llevar a la confusión. Entonces, si nos conectamos bien con nuestra conciencia de verdad, pues podremos sobrepasar esas confusiones o ese caos interior. Solamente con la devoción de nuestra Madre Divina nos ayudará a salir triunfantes en este trabajo. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza, necesitamos constantes sacrificios. Si perdemos el tiempo, pues no podremos crear estos cuerpos. La fuerza nos la da el ser, nos la da la justicia divina, pues podemos pedir fuerza, pero solamente si nosotros ponemos de nuestra parte, se nos dará. Hay personas que de pronto no tienen la madurez necesaria, pero pues a través de diferentes existencias van haciendo este camino iniciático. En un momento dado llegará hasta cierto punto, o en otra existencia irá a avanzar, pero la idea es en una sola existencia hacer el trabajo, por lo menos la primera montaña, que es llegar a escoger el camino directo, porque si no volvemos a nacer, nos volvemos a contaminar de ego y vamos perdiendo el trabajo que hemos hecho. Entonces, a dedicarle todas nuestras fuerzas internas a hacer el trabajo en una sola existencia, y de esta manera pues se irán desarrollando esas virtudes, facultades y poderes del alma, y llegaremos a ser realmente libres de esas fuerzas que nos oprimen, como es el ego dentro de nosotros. Bueno, muchas gracias.